Buenos días, ¿se oye? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Continuamos ahora con aproximación y análisis sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Para mí es un honor presentar y contar hoy con Marta González, coordinadora del proyecto Esperanza de Adoratrices, para las entidades que como ACLAD pues nos encontramos con situaciones de extrema vulnerabilidad, de violencia de género, de falta de oportunidades. Sabemos que el proyecto Esperanza es una oportunidad, la posibilidad de ser acompañada en una vida mejor y de salir de la violencia. Es por esto que me complace presentaros a Marta González Manjón, que es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, curso de posgrado de especialista en inmigración del Instituto Universitario de Estudios para Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, curso de especialización en Derecho de Extranjería y Asilo y Refugio de la Universidad Carlos III de Madrid y Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Marta González se vinculó en el tema de la trata de mujeres en 1998, trabajando como voluntaria en el Departamento de Derechos Humanos de la ONG internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres en Tailandia. En 1999, junto a otras mujeres voluntarias, crearon el Proyecto Esperanza para dar respuesta a la realidad de la trata de mujeres en España, proporcionándoles un apoyo integral y especializado. Actualmente coordina el proyecto Esperanza de atención integral a mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación en Madrid, donde desarrolla funciones de identificación de casos, formación, sensibilización e incidencia política y imparte charlas, ponencias y talleres en estos temas. Bueno, sin más, cedo la palabra. Pues muchas gracias, Noemí. Y muchas gracias a la Fundación por invitar de nuevo al Proyecto Esperanza a participar en estas jornadas en las que ya participamos desde en el año 2012 y bueno, para nosotras es un gusto poder estar aquí hoy y compartir pues, nuestra experiencia, nuestra visión, nuestro análisis sobre el problema especialmente de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y quiero decir que sí que va a ser un análisis y una aproximación desde la práctica, ¿no? como proyecto que trabaja sobre el terreno, que trabaja en la atención integral a mujeres que han sufrido este delito, pues ahora mismo ya desde hace 17 años, con trabajo en el apoyo a más de 890 mujeres que han sido víctimas de la trata para que puedan recuperar y hayan podido recuperar pues, su vida, su proyecto migratorio y ponerse en pie y salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser un análisis o una aproximación pues, meramente teórica o académica, ¿no? Sí que queremos simplemente introducir un poco desde dónde vamos a hablar, cómo entendemos nosotras el problema de la trata y en concreto de la trata de mujeres, algunas reflexiones sobre la víctima del delito y el proceso de victimización que sufren y terminar con algunas reflexiones sobre la identificación de casos y el apoyo integral que entendemos que las mujeres necesitan para poder recuperarse de esta experiencia tan dura y tan dolorosa, ¿no? Bueno, para que simplemente ajustar a lo mejor expectativas o que sepáis desde dónde vamos a compartir, pues el Proyecto Esperanza es uno de los proyectos que pertenece a la Congregación de Adoratrices, que es una congregación fundada ya en 1856, fundada en Madrid, que luego se ha expandido a nivel internacional y está presente en 23 países, muchos de los cuales son países de origen y países de tránsito también para mujeres víctimas de trata y también países de destino. En España ahora mismo hay más de 15 proyectos de adoratrices, siempre trabajando en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia o de explotación, ¿no? Y en concreto el Proyecto Esperanza fue el primero que puso en marcha la congregación en España para atender específicamente a mujeres víctimas de trata. El poner en marcha este proyecto, como ocurre muchas veces en la congregación, se hace tras un análisis de realidad y sobre todo tras mucho trabajo, conversaciones, encuentros, especialmente con las fuerzas de seguridad, con policía y con guardia civil, que eran los que muchas veces estaban encontrando casos de mujeres víctimas de trata en aquel momento, y lo que ellos nos
pedían, nos exponían, era que muchas veces no tenían recursos especializados que conocieran el tema, que conocieran la problemática, que pudieran ayudar a estas mujeres, ¿no? En base a todo este análisis, también al trabajo que hicimos de entender y aprender de otros proyectos que ya estaban en marcha en otros países europeos, pusimos en marcha este proyecto con una doble idea, con una doble intención, con dos objetivos que se complementan entre sí. Por un lado, ofrecer este apoyo integral a las mujeres supervivientes de la trata y, por otro lado, ser capaces de informar a la sociedad, formar a profesionales, contribuir también a hacer un análisis crítico de la realidad y formular propuestas, ¿no? Propuestas que a lo mejor pudieran incidir en cambiar la legislación, en contribuir a los planes nacionales que luego se han ido adoptando, el primero de ellos a finales de 2008 y el segundo el que nos ha presentado Miriam, incidir también en que, por ejemplo, el Gobierno en el año 2008 firmara el convenio del Consejo de Europa y todo ello trabajando en red junto a otras organizaciones, ¿no? Para nosotras, y yo creo que es lo que entre todas y todos queremos hacer hoy también aquí, es transformar la realidad, ¿no? Contribuir, aportar para que lo que para muchas víctimas de trata facilita este delito, ¿no? Que es la ignorancia, el no conocer el problema, la indiferencia que muchas veces hay en la sociedad, la impunidad de los autores de quienes cometen este delito y en general la injusticia que ellas viven, pues poder contribuir a transformarlo en conocimiento, concienciación, implicación de la sociedad, de las autoridades, de los profesionales, de las personas en general, que cada uno podamos asumir nuestra responsabilidad y que todo esto incida en una mayor justicia y reparación para las víctimas, ¿no? Nosotras, desde el análisis que hacemos, entendemos que la trata de personas no es una realidad nueva. Obviamente, sabemos que la trata de personas, la trata de esclavos ha existido desde hace siglos, casi desde el origen de la humanidad prácticamente, pero lo que sí que cambia y lo que sí que es nuevo es la forma de manifestarse el problema, ¿no? La forma de tener lugar, por lo menos aquí en España, ¿no? Podemos decir que afecta la trata tanto a hombres como a mujeres y a menores de edad. Luego vamos a profundizar un poco más en esto. Que la trata puede ser interna dentro de un propio país, como es dentro de España, que estamos teniendo ya casos o bien de mujeres de origen extranjero que han sido captadas y que han sido víctimas de trata y de explotación aquí dentro de España y que no ha habido un cruce de fronteras, o bien incluso mujeres de nacionalidad española, que también hemos atendido en los últimos años, ¿no? Pero también puede haber trata regional, por ejemplo, trata dentro de la Unión Europea. Seguimos atendiendo en el proyecto Esperanza, por ejemplo, a muchas mujeres de origen rumano, que son ciudadanas europeas, que tienen libre circulación y que son y siguen siendo víctimas de explotación en España, y también la trata internacional, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje mayor de mujeres que estamos atendiendo ahora mismo son mujeres de África subsahariana, principalmente de Nigeria, pero también de Camerún, de Congo, y son mujeres que han tenido un itinerario, un viaje, un proceso migratorio muy largo, muy duro, muchas veces de meses, de años, en los que ya han sufrido explotación antes incluso de llegar a España y sufrir aquí la explotación sexual por parte de los tratantes, ¿no? Como decíamos, la trata y la migración puede ir unida, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas mujeres subsaharianas, o bien no tiene por qué ir unida, cuando hablamos, por ejemplo, de los casos de trata de mujeres españolas, ¿no? Y también algo importante es que la trata, tal y como nosotros la estamos viendo ahora mismo aquí en España, por los casos que atendemos, puede ser cometida o bien por personas individuales, por tratantes individuales, o por grupos informales de personas que se ponen de acuerdo para cometer este delito, o bien ya por redes criminales organizadas asimilables a lo que es una mafia o realmente una red de crimen organizado vinculado también a otro tipo de delitos, ¿no?
Y aunque nos centremos específicamente, porque además son la mayoría de los casos, en la trata con fines de explotación sexual, ya sea, por ejemplo, en prostitución en calle o en pisos o en clubes, también hay otras formas de trata para otros fines de explotación que es importante visibilizar y que también vamos a nombrar, ¿no? En cuanto a las causas, pues, por lo que nosotras vemos y analizamos, obviamente hay una multitud de factores, multitud de causas que además se interrelacionan entre sí, ¿no? Observamos muchas veces en las historias de vida de las mujeres que la vulneración de derechos sociales, económicos, políticos, muchas veces en sus países de origen, cuando hablamos de trata internacional, es la base muchas veces y el caldo de cultivo para que ellas intenten salir de manera muchas veces desesperada de su país y puedan caer en redes de trata, ¿no? Por supuesto, todo lo que implica la desigualdad, la discriminación, la violencia contra la mujer es otro de los factores, ¿no? La demanda de servicios prestados por víctimas de trata, tanto trata para explotación sexual como trata para otros tipos de explotación. A veces la falta de legislación adecuada y la falta de voluntad política también ha hecho que determinados países sean países de destino muy fáciles para las redes de trata. El que es un negocio muy lucrativo y muchas veces implicando, como hemos dicho, al crimen organizado, la corrupción de las autoridades, muchas veces la impunidad y la corrupción van muy unidas, y todo ello, podríamos hablar de muchos otros factores, todo ello, toda esta situación de vulnerabilidad en la que están las poblaciones y específicamente mujeres y niñas es lo que es utilizado sin ningún tipo de escrúpulo por los tratantes para captar, para trasladar, para someter a las víctimas de este delito a explotación, ¿no? Nosotras entendemos que la trata, como mínimo, deberíamos entender que es un delito contra la persona, pero también una forma de violencia de género y una violación grave de los derechos humanos, ¿no? Y todo ello no solo nos sirve para explicar la realidad, sino que debe de conllevar una serie de consecuencias, de actuaciones y también de responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Voy a profundizar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Como delito, la trata a nivel internacional, igual sabéis que se recoge por primera vez en el protocolo de Palermo del año 2000, que es un protocolo que complementa un convenio internacional que se hace para luchar contra el crimen organizado, ¿no? Es interesante que el enfoque de este primer instrumento internacional era luchar contra el crimen organizado. Entonces, esto ya nos sitúa en un foco muy, muy concreto y muy determinado. Luego vamos a ver que ese enfoque, afortunadamente, ha ido variando más hacia un enfoque de derechos humanos y no solo de lucha contra el crimen organizado, ¿no? Posteriormente, el convenio del Consejo de Europa, varias directivas europeas muy importantes y, en concreto, en el Código Penal español, en el artículo 177 bis, en el año 2010, por fin se recoge ya el delito de trata de personas de forma correcta, porque con anterioridad se mezclaba y se confundía lo que era la trata de personas con el tráfico ilícito de inmigrantes. No voy a entrar en mucho detalle porque entiendo que Beatriz Sánchez, fiscal de extranjería, va a incidir más en lo que es la persecución del delito y seguro que ella insiste más, ¿no? Solo que veamos que como delito consta, digamos, de tres elementos principales. El primero es una serie de acciones que son captar a alguien o transportar a alguien o trasladar a esa persona, o bien acogerla o recibir a esa persona, utilizando una serie de medios ilícitos, coactivos, violentos, o bien utilizando el engaño o el rapto o el abuso de una situación de vulnerabilidad de la persona, con la intención y con la finalidad de someter a esa persona a una situación de explotación, ¿no? Teniendo una de estas acciones, con uno de estos medios, con esta intención, tendríamos la base para entender que estamos ante un delito de trata, ¿no? Y creo que es importante partir de aquí porque nosotras, por ejemplo, cuando hacemos trabajo de detección de indicios, de identificación de casos de trata, este es el esquema que tenemos, ¿no? Es el consenso que hay a nivel internacional
de qué es trata y qué no lo es. A lo mejor tenemos muchas otras situaciones que son situaciones de gran vulnerabilidad de la persona, por ejemplo, situaciones de mujeres que están en el ejercicio de la prostitución y que quieren abandonar el ejercicio de la prostitución y que necesitan ayuda para eso. Y, por ejemplo, dentro de nuestra entidad de adoratrices hay proyectos que ofrecen esta ayuda a estas mujeres. Pero es muy posible, en algunos casos, que no se cumplan los requisitos para entender que pueda ser una víctima de trata. Eso no significa que esa persona no necesite ayuda y que no debamos apoyarla, ¿eh? Pero otra cosa diferente es que podamos entender que es víctima de trata o no. Decíamos que hay multitud de fines de explotación que afortunadamente ahora ya están recogidos en el Código Penal, porque anteriormente solo estaba recogida la trata con fines de explotación sexual. Entonces, ahora mismo tenemos también recogida la trata con fines de explotación laboral en cualquier sector. Por ejemplo, hemos atendido casos de mujeres víctimas de trata para explotación en servicio doméstico o explotación en la agricultura o en la hostelería. También trata para explotación en la mendicidad. No sé aquí en León, pero desde luego en la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo, tenemos experiencia ya y es conocida la manera de operar de varias redes de trata que captan a personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces de minorías étnicas, por ejemplo de Rumanía o de Bulgaria, para traerlas hasta Madrid y de manera organizada y de manera coactiva someterlas a explotación en la mendicidad. También la trata para actividades delictivas. Esta ha sido una de las formas de trata que se ha incorporado en el 2015 en el Código Penal. Por aplicación de la directiva europea, ha habido que reformar de nuevo el Código Penal y, por ejemplo, hace 2 meses hemos atendido a una mujer rumana que había sido víctima de trata tanto para cometer robos en tiendas, que luego se vendía y se revendía esa mercancía por parte de la red, como para ser explotada posteriormente también en la prostitución en calle, ¿no? Entonces, a veces que vemos también que estos fines de explotación convergen o que una misma persona puede ser sometida a varias situaciones de explotación, ¿no? Trata para tráfico de órganos. Por lo que conocemos, nosotros no hemos atendido ningún caso en el proyecto Esperanza, pero sí que ha habido 2 casos en España que afortunadamente han quedado en un intento. Uno de ellos, si no me equivoco, fue detectado por ACCEM, que está aquí Magdalena, por la delegación de Valencia de ACCEM, y afortunadamente no se llevó a cabo. Y trata para matrimonio forzado, que también hemos atendido casos, por ejemplo, de 2 chicas de nacionalidad marroquí que recién acababan de cumplir los 18 años y que iban a ser obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. Creemos que es muy importante visibilizar estas formas de explotación porque existe bastante concienciación, conocimiento de la trata con fines de explotación sexual, pero estas otras formas de trata muchas veces permanecen todavía más invisibles, más desconocidas, y eso significa también que muchas de estas personas que están sufriendo este delito no son detectadas ni son identificadas y que por lo tanto no encuentran una salida a esa situación de explotación, ¿no? Entonces es importante también que lo veamos. Aquí simplemente que veáis el delito ya tipificado en el Código Penal, que no me detengo porque Beatriz seguro que va a incidir aquí, ¿no? Y un paso más, ¿no? La trata no solo es un delito contra la persona, sino que nosotras entendemos, y además ahora ya existe un consenso a nivel internacional, a nivel europeo y también a nivel nacional, de que la trata, tal y como se manifiesta a día de hoy, es una forma de violencia de género, ¿no? Vemos que la desigualdad, la discriminación, la violencia contra mujeres y contra niñas en la inmensa mayoría de las sociedades es tanto una causa raíz, ¿no? Hablábamos de los elementos de vulnerabilidad, de lo que genera un caldo de cultivo para la trata, y a la vez también es consecuencia de la trata, ¿no? Aquellas personas, mujeres que sufren la trata también están sufriendo una desigualdad, discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres y niñas, ¿no? Algunos datos, según Eurostat, por ejemplo, el 80% de las personas que son víctimas de trata en la Unión Europea son mujeres y niñas.
y, sin embargo, el 70% de los presuntos autores del delito son varones, ¿no? Creemos, obviamente, que esto no es fruto de ninguna casualidad, sino que esto es una relación causal, una relación causa-consecuencia de la sociedad todavía patriarcal, machista, desigual en la que vivimos a nivel mundial, ¿no? Que hace que mujeres y niñas sean mucho más afectadas de manera desproporcionada por este delito, ¿no? Y a nivel internacional, según los datos de Naciones Unidas, también, en concreto, aunque no se lea bien, pero habla de que la mayoría de las mujeres, la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, ¿no? De hecho, 7 de cada 10 víctimas identificadas a nivel mundial, según Naciones Unidas, son mujeres y son niñas, ¿no? Bueno, y además de ser un delito contra la persona y de ser una forma de violencia de género, también existe un consenso a día de hoy sobre que la trata es una violación de los derechos humanos. Creo que es importante resaltar y recordar lo que decíamos antes del Protocolo de Palermo. El que la trata sea entendida como una violación de los derechos humanos ha sido algo que ha habido que pelear y que incidir para que así sea, ¿no? En el año 2000 y en las negociaciones, los 2 años previos a la negociación del Protocolo de Palermo, las compañeras que fueron a negociar y a incidir en los pasillos en este tratado que se elaboró en Viena y luego se firmó en Palermo, las delegaciones de los países no entendían la trata como una violación de los derechos humanos. Estaban solamente enfocadas en la persecución del crimen organizado, que era lo que les preocupaba, ¿no? Esto que suponía que la víctima permanecía invisible, sus necesidades, sus derechos permanecían ocultos e invisibles, ¿no? Es un poco la evolución, hemos visto que finalmente se ha quedado plasmada en el convenio del Consejo de Europa del 2008, donde ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? En ese convenio del Consejo de Europa sí que se habla claramente de que tiene que haber un enfoque de derechos humanos, que ahora vamos a ver también qué implica, ¿no? Y hablamos de una violación de derechos humanos porque obviamente la trata atenta contra los derechos básicos y fundamentales que todo ser humano debería tener por el hecho de serlo, con independencia de cuál sea su estatus, su situación administrativa, su nacionalidad, su religión, su género, y en concreto pues atenta contra el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a la dignidad y a la integridad de la persona, el derecho a la libertad de movimiento y el derecho a no ser sometida una persona a un trato inhumano, cruel, degradante, como el que supone la trata. Hablábamos de que la trata y la migración, y a veces la migración irregular, pueden ir vinculadas o pueden ir relacionadas. Entonces, en muchos casos de trata, además de una situación de trata, podemos ver una situación de inmigración irregular, ¿no? A veces surgen también problemas de orden público, ¿no? Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual y hablamos de prostitución en calle, muchas veces prostitución en calle en zonas residenciales, en barrios donde hay comercio, surgen muchas veces problemas de orden público, ¿no? Trata y crimen organizado, que ya lo hemos mencionado, también a veces implicaciones de salud pública, y también, por supuesto, problemas de evasión fiscal, blanqueo de capitales, grandes sumas de dinero no declaradas, paraísos fiscales. Todos estos enfoques y todos estos aspectos tienen que ver con la trata de personas, ¿no? Pero nosotras lo que nos invitamos a preguntarnos es cuál es nuestra prioridad y cuál es el enfoque que entendemos que deberíamos tener como sociedad y también desde las autoridades y desde el gobierno para abordar el problema, ¿no? Y entonces claramente con esto que hemos ido diciendo entendemos que el enfoque prioritario y principal tiene que ser un enfoque de derechos humanos, ¿no? Un enfoque en el que partamos de que el Estado y las autoridades del Estado tienen una obligación principal, que es prevenir que se cometa este delito y esta violación de derechos humanos. Si no se ha podido prevenir, que desde luego se proteja a las víctimas, que se repare el daño que ellas han sufrido a todos los niveles y que se les compense por el daño que han sufrido.
Esto no nos lo inventamos, esto es una consecuencia del derecho internacional y de lo que supone una violación de los derechos humanos y como contrapartida la responsabilidad que el Estado tiene que asumir, ¿no? Y esto significa también que la primacía de las necesidades de las víctimas, el bienestar de la víctima, su proceso de recuperación y sobre todo el que no vuelvan a ser revictimizadas, esto tiene que ocupar el lugar central de toda nuestra actuación y de todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en el día a día, aquí es donde nos la jugamos, ¿no? En el día a día, según la sensibilidad que tengamos, según la formación que tengamos, según los medios personales, materiales que tengamos a nuestro alcance para garantizar esto, aquí es donde nos estamos jugando el realmente ser coherentes con este enfoque de derechos humanos o no, ¿no? Y aquí hay una tensión y una dificultad permanente, ¿no? Queríamos hacer también una reflexión sobre la víctima entendida como víctima a nivel legal, ¿no? Hay un delito, hay una víctima del delito. Nosotros hablamos también de supervivientes de la trata y reconocemos que desde luego las mujeres con las que trabajamos son mujeres de una fortaleza y de una resiliencia increíble para salir adelante, ¿no? Pero aquí hablamos de víctima entendida en sentido legal, ¿no? Cómo debemos entender quién es víctima de trata y quién no. Y aquí también nos estamos jugando algo determinante y principal, porque en función de cuál sea nuestra mirada, vamos a ser capaces de detectar esos casos o no, de verlos o no y por lo tanto de ofrecerles o no una ayuda, ¿no? Entonces, víctima de trata deberíamos considerar, según también todo nuestro marco legal, que es cualquier persona sobre la que existan indicios de que ha podido ser sometida a esta conducta que hemos visto antes, ¿no? Una de estas acciones que implicaba captación, transporte, recepción, acogida, por medio de alguno de estos actos ilícitos de engaño, violencia, intimidación, abuso de situación de vulnerabilidad para someter a la persona a explotación, ¿no? Entonces, en cuanto exista una sospecha, un indicio de que la persona ha podido sufrir esto, ya debemos actuar y ya debemos plantearnos que estamos ante una presunta víctima de trata y que por lo tanto todas las medidas de protección que existen hoy en día ya afortunadamente en nuestro sistema legal se deben de activar, ¿no? Aunque la explotación no se haya consumado, aunque la explotación no haya sido efectiva, porque el delito de trata es un delito que se llama de mera actividad y no de resultado, entonces no hace falta que la explotación, por ejemplo, sexual, haya llegado a producirse realmente, sino que de manera anticipada ya entendemos que se ha cometido el delito. Esto, por ejemplo, para que lo entendamos, es muy importante y muy interesante aplicarlo cuando estamos hablando de casos, por ejemplo, en llegada a costa, pateras que llegan a costa o mujeres que llegan por vía aérea, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional de Madrid llegan muchas veces mujeres que, por una serie de indicadores e indicios podemos pensar que vienen para ser sometidas a explotación. Vienen como víctimas de trata. La explotación todavía no ha tenido lugar en España porque ellas ni siquiera han llegado a entrar al territorio, pero si detectamos que hay indicios, ellas ya deben de ser consideradas víctimas del delito y todas las medidas de protección se deben de aplicar. ¿Eso qué significa? Que hay que dejarlas entrar a territorio, que se les debe proporcionar alojamiento, atención médica, psicológica, apoyo para salir adelante, ¿no? Aunque la explotación todavía no haya tenido lugar. Y fundamental, la persona es víctima de trata con independencia de que haya decidido interponer una denuncia o no. Y esto es absolutamente básico y es uno de los pilares del Convenio del Consejo de Europa. Distinguir entre lo que es víctima del delito y lo que es testigo en un proceso penal. No podemos en ningún caso condicionar la identificación de una persona como víctima de trata o condicionar su protección o la ayuda a que ella quiera colaborar y a que ella interponga la denuncia o no. Esto en teoría está muy claro, pero en la práctica
hay situaciones bastante complejas, y qué entendemos en la práctica, en el día a día, por indicios de trata, pues también es algo a veces complicado y discutido, ¿no? Indicios significa que ella tiene que contar todo con todo tipo de detalles, dando información objetiva, verificable, direcciones, números de teléfono, o sea, hacer una pseudodenuncia, o basándonos en indicios, que además ha habido varios proyectos europeos, por ejemplo, en los que ha participado la delegación del Gobierno y varias entidades, ¿no?, donde hay toda una serie de indicios de contexto, indicios de lenguaje no verbal, indicios de lenguaje verbal. Es decir, aunque ella no exprese muchas cosas o no se reconozca como víctima, en muchos casos ya deberíamos estarla identificando, ¿no?, por lo menos como presunta víctima, ¿no? Entonces, bueno, aquí a veces hay dificultades, ¿no? Otro aspecto importante también es el que tenemos que tener mucho cuidado con esto del perfil de la víctima, ¿no?, que siempre se nos pregunta a las entidades: ¿cuál es el perfil de la víctima que atendéis? Pues no hay un único perfil, ¿no? Hay una diversidad enorme, tanto de nacionalidades como de edades de las mujeres que estamos atendiendo, de estados de vida, mujeres solteras, casadas, con hijos, sin hijos, europeas, africanas, asiáticas, niñas menores de edad, mujeres muy jóvenes entre 18 y 20 años, mujeres que pueden tener 40 o más de 40, o sea, hay una diversidad enorme. Entonces, simplemente, bueno, pues enunciar que creemos que es muy delicado el hablar del perfil de la víctima, que unos determinados estereotipos o prejuicios o imaginarios nos pueden dificultar a veces detectar a una persona como víctima de trata si no encaja en nuestro imaginario o en nuestro estereotipo, ¿no? Entonces, esto tenemos que estárnoslo cuestionando permanentemente, ¿no? Cuando hablábamos antes de que si no hemos podido prevenir el delito, por lo menos lo que sí que tenemos la obligación fundamental es evitar y prevenir la revictimización o la victimización secundaria, ¿no? Y aquí hemos querido recoger bueno, pues un poco cuáles son los aspectos que a veces en el día a día nos preocupan más, ¿no? Obviamente, no detectar, no identificar a una persona como víctima de trata supone estarla revictimizando, ¿no? Supone no darle esa oportunidad de poder salir de la situación de explotación. Entonces, ojo con, por ejemplo, las otras formas de trata que no estamos sabiendo detectar, ¿no? Mucho cuidado también con la instrumentalización de la víctima, ¿no? Ellas muchas veces expresan que se sienten instrumentalizadas o bien por la investigación del delito o bien en la fase de enjuiciamiento del delito por el juzgado y por todo el aparato judicial. Sienten que muchas veces solo se las ayuda en tanto en cuanto ellas son útiles o tienen información útil para una investigación policial o judicial, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Se sienten muchas veces también cuestionadas, desacreditadas, que no se cree por parte a veces de las autoridades lo que ellas están contando y expresando. Entonces, esa también es una fuente de revictimización. Cuando hay falta de recursos, ¿no? Afortunadamente en esto se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Nosotras cuando empezamos a trabajar en el año 99, lo digo como ejemplo práctico, el proyecto lo pudimos poner en marcha después de un año de trabajar de forma voluntaria con un proyecto piloto de la Unión Europea del programa Daphne, porque aquí en España no existía dotaciones presupuestarias ni líneas presupuestarias para financiar este tipo de proyectos. Sin embargo, a día de hoy, afortunadamente, pues sí que hay financiación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero también del Ministerio de Empleo, de diferentes comunidades autónomas, ¿no? No quiere decir que se hayan cubierto todas las necesidades, ¿no? Y hay veces que es todavía difícil encontrar plaza o hay dificultad, por ejemplo, con determinados perfiles que son mucho más complejos, como cuando se juntan casos de trata con necesidades especiales como pueden ser la discapacidad o situaciones de adicciones o situaciones de enfermedad mental. Bueno, hay
perfiles muy complejos que todavía a veces resulta difícil encontrar un apoyo, o también hablando de la trata de menores, por ejemplo, ¿no? Creemos que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en poder ofrecer recursos adecuados y especializados que puedan atender a menores víctimas de trata, ¿no? También es muy revictimizante el desequilibrio en todo el proceso penal entre las garantías de los acusados y las garantías de las víctimas, ¿no? En esto ha habido un avance muy importante con la aprobación el año pasado, en abril, de la Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima. Por lo menos sobre el papel se han reconocido toda una serie de derechos a las víctimas de los delitos en general que antes no estaban, ¿no? El problema principal que nos preocupa es que toda esta ayuda y todos estos derechos se van a canalizar a través de oficinas de atención a víctimas del delito. Y sin embargo no ha habido una dotación presupuestaria de estas oficinas de atención a víctimas del delito. Entonces, por desgracia, entendemos que es muy posible que muchos de estos derechos y de estos protocolos de actuación que se han establecido, pues va a ser difícil ponerlos en práctica porque no hay medios económicos para ello, ¿no? Entonces, esto es un problema. Bueno, queríamos hacer también una alusión al tema de la relación, que además antes ha surgido en las preguntas de la sala, la relación entre la trata y el asilo, ¿no? Obviamente, no todas las víctimas de trata, podemos estar hablando de víctimas, hemos hablado de víctimas españolas o víctimas de la Unión Europea, no todas están en necesidad de protección internacional, con lo cual en muchos casos la trata y el asilo, la protección internacional, no tienen por qué tener nada que ver, ¿no? No tenemos por qué vincularlo. Sin embargo, desde nuestra experiencia, el primer caso que atendimos de una mujer que solicitó asilo formalmente y a la vez era víctima de trata, era una mujer del Congo que atendimos en el año 2007, que finalmente el año pasado se le concedió la protección subsidiaria, no el estatuto de refugiada, pero la protección subsidiaria. ¿Qué estamos viendo? Que hay en muchos casos, por ejemplo, de las mujeres subsaharianas que estamos atendiendo, sí hay muchos casos en los que se junta que la mujer ha sufrido una situación de trata en España, pero que además está en necesidad de protección internacional, porque o bien salió de su país porque ya estaba sufriendo una persecución por motivos de género o incluso por motivos políticos o de otro tipo, y esa huida de su país la hizo muy vulnerable a caer en una red de trata y a aceptar, por ejemplo, una oferta de trabajo para venir a Europa, o bien salió de su país como un proyecto migratorio, pero una vez que ha sido víctima de trata en España y, por ejemplo, ha huido de la red o ha denunciado a la red, su familia en origen está sufriendo amenazas, persecución, violencia, y ella misma se expondría a persecución, violencia, amenazas si volviera a su país de origen y no tendría una protección efectiva por parte de su país. Por lo tanto, entrarían en este sentido perfectamente en lo que es los requisitos para la protección internacional y para el asilo, ¿no? Y aunque esto cada vez, por lo menos a nivel teórico, tenemos más claro que no hay, como decía Miriam, una exclusión entre la protección por trata que está prevista, por ejemplo, en la Ley de Extranjería y la protección internacional de la Ley de Asilo, aunque no son excluyentes, en la práctica sí que seguimos viendo que está habiendo muchas dificultades para aplicarlo, ¿no? Otra reflexión sobre la trata y cómo afecta a menores, ¿no? En ocasiones sí que estamos hablando, y mucho más de lo que se pensaba en inicio, de sobre todo chicas menores de edad que están siendo directamente sometidas a trata y a explotación aquí en España, ¿eh? Y no solo extranjeras, ha habido varios casos de chicas menores de edad españolas víctimas de trata, ¿no? Pero también visibilizar la situación de los menores y las menores que son hijos e hijas de mujeres que han sufrido la trata en España y que están aquí a cargo de sus madres y que están siendo utilizadas por las redes como uno de los mecanismos de sometimiento y de coacción, ¿no? Y muchas redes subsaharianas están actuando así a conciencia, trayendo a mujeres embarazadas, trayendo a mujeres con bebés pequeños para coaccionar a la madre
secuestrando a ese menor, quedándose ese menor a cargo de la red mientras la madre es obligada a ejercer prostitución para pagar deudas que pueden superar los 60.000 euros, ¿no? Que es lo que muchas veces tienen que pagar las víctimas de trata, ¿no? Estoy casi al final de mi tiempo, voy a avanzar un poquito más. Simplemente para cerrar, comentaros un poco cómo entendemos nosotros los procesos de recuperación, cómo debemos facilitar esa recuperación integral que establece el convenio del Consejo de Europa, ¿no? Una recuperación que tiene que ser tanto a nivel, tenemos que poder ofrecerla tanto a nivel psicológico y a nivel emocional como a nivel físico y a nivel social, ¿no? Tenemos que ser capaces de garantizar que las personas que han sufrido este delito puedan ejercer sus derechos de forma efectiva, ¿no? En concreto, en nuestro caso, como programa de atención integral, trabajamos con un equipo de detección e identificación de casos formado por 4 personas, un equipo multidisciplinar que son 2 abogadas, una trabajadora social y una educadora, y que atendemos ese teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrecemos también casas de acogida y recursos residenciales para mujeres que han sufrido este delito con cualquier fin de explotación. Tenemos en total 18 plazas de acogida, algunas, como he comentado, financiadas por la Comunidad de Madrid, otras financiadas por la Delegación de Gobierno y otras por el Ministerio de Empleo. Y luego tenemos también un centro día donde ofrecemos los servicios de atención integral que ahora voy a comentar, ¿no? Desde nuestro punto de vista es muy importante que el proceso de recuperación pueda ser, valga la redundancia, un proceso, ¿no? Entendemos que es un camino, que no podemos ofrecer solo una atención de emergencia, sino que también hay que ofrecer una atención a medio y a largo plazo. Son procesos de recuperación que llevan tiempo. Desde nuestra experiencia, pues hay mujeres que a lo mejor están solo un mes en la casa de acogida, pero otras están de 3 a 6 meses y otras están hasta más de un año, ¿no? Esto obviamente tiene mucho que ver con el impacto que el delito ha tenido sobre ellas, cuánto tiempo, por ejemplo, han sufrido la explotación, pero también depende de qué edad tengan. Por ejemplo, ahora mismo estamos atendiendo a un grupo importante de chicas nigerianas que apenas han cumplido los 18 años, ¿eh? Están entre los 18 y los 20 años. Son chicas que tienen muchísimo interés y muchísima motivación por estudiar, que no quieren insertarse en el mercado laboral de forma inmediata, que quieren aprender nuestro idioma, que quieren sacar el graduado, que quieren incluso poder ir a la universidad, y obviamente esos procesos de acompañamiento y de apoyo son mucho más largos, ¿no? Y a veces significa que pueden necesitar un apoyo de más de un año, ¿no? Y por otro lado, todo el apoyo que os comento que ofrecemos desde el centro día, que es desde un apoyo al retorno voluntario. Sí que son una minoría de los casos, aquellas mujeres que quieren retornar a su país voluntariamente después de haber sufrido esta situación. El acompañamiento educativo, que para nosotras implica que con cada mujer se trabaja de forma totalmente individualizada. Cada mujer tiene un plan individual de intervención y ella misma va marcando sus propios objetivos, va marcando sus metas y en qué quiere que la vayamos apoyando, ¿no? Todo el apoyo, por supuesto, a nivel médico y a nivel psicológico, tanto terapia individual como terapia grupal. La asesoría legal, que comprende tanto lo que es la parte de la asesoría de la mujer como víctima de un delito, darle toda la información, que ella pueda valorar si quiere o no denunciar, si quiere colaborar en el proceso y acompañarla si ella decide denunciar y tener una participación activa en el proceso, pues acompañarla incluso hasta la fase de la ejecución de la sentencia, ¿no? Y luego, por otra parte, la parte administrativa, sobre todo si son mujeres inmigrantes en situación irregular que puedan tener un permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Y fundamental también el apoyo para la formación, capacitación, búsqueda de empleo y a nivel laboral aquí en España, que obviamente es el objetivo que ellas tienen, ¿no? Bueno, pues con esto ya termino para no quitarle más tiempo a Carmen, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, pasamos ahora a preguntas. Por ahí atrás, me parece, ¿no? Buenos días a todos. Buenos días. Quería agradecerle por la exposición que nos ha hecho esta mañana y pedirle, por favor, porque yo he sabido en Grecia, en los campos de refugiados de Siria, de los sirios, parece ser que hay bastante trata de... Entonces, si por favor podían, visto que la guerra en Siria hoy en día pues es un problema muy acuciante, si podrían ustedes desde su fundación hacer incluir que el gobierno trabajara en ese sentido, es decir, no sé, creando una ONG o algo, hacer algo, ¿no? Sí, gracias. Sí. A nivel internacional y en concreto también a nivel europeo, dentro de la Unión Europea, estamos colaborando con otras organizaciones dentro de lo que es la Plataforma Europea de la Sociedad Civil contra la Trata. Nos reunimos 2 veces al año con la Coordinadora Europea de Lucha contra la Trata, y este es un tema que ha salido ya durante todo el año pasado en cada una de las reuniones que hemos tenido, y es un problema que estamos visibilizando, que efectivamente muchas veces la situación de enorme vulnerabilidad y desprotección en la que están estas personas refugiadas hace que puedan caer en situaciones y en redes de trata, y entendemos que además de ser conscientes de esto a nivel nacional, desde los gobiernos nacionales, es una de las preocupaciones que la Unión Europea debe también asumir y debe visibilizar y debe trabajar para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí que es algo que estamos nombrando, que estamos visibilizando. Es una plataforma integrada por más de 100 ONGs de todos los países europeos, de los 28 a día de hoy, y sí que es un tema que preocupa y que se está exponiendo. Gracias. Bueno, damos paso entonces a la siguiente conferencia. Gracias.